Bienvenidos a la charla virtual Jerarquización de los Residuos, impartida por Priscila Araya y por mi compañero y encargado del centro de acopio, Fabián Muñoz. A continuación, vamos a ver esta importante información sobre la gestión integral de los residuos. Como dijo Valeria, vamos a hablar un poco sobre gestión integral de residuos sólidos. Quizá que uno dice, ¿qué son estas palabras en chino, verdad? Pero bueno, es básicamente lo que nosotros hacemos con aquellos residuos que nosotros le llamamos comúnmente basura. ¿Pero por qué no le debemos llamar basura? Porque todos esos residuos que nosotros generamos en la casa no son lo que dice el diccionario de acuerdo a la palabra basura, que es algo sucio, algo desagradable. Y en realidad nosotros generamos un montón de otras cosas que no son ni sucios ni desagradables si nosotros los separamos y hacemos las cosas adecuadamente. Ahora vamos a ver un video acerca de un caso de Colombia. No es el caso específico de Costa Rica, pero sí quiero que vean como la importancia de por qué nosotros debemos separar los residuos y por qué no debemos de enviar aquellas bolsas grandes con todos los residuos juntos hacia un relleno sanitario o vertedero. Cada vez somos más y entre más somos, más consumimos. Más consumo es igual a más desechos. Este es un panorama muy complicado, pero no tiene que ser así. Pues de una pequeña acción puede comenzar un gran cambio en usted, en su familia, en su barrio, en su ciudad, en nuestro planeta. ¿Pero sabes qué es separar en la fuente? Separar significa clasificar los residuos en el lugar donde se producen. Cada uno produce 0,75 kilos de residuos al día, 25 kilos al mes y 300 kilos al año. Todos los residuos que produce la ciudad se llevan a un lugar especial y adecuado para el manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos, que se denomina relleno sanitario. La vida útil de estos rellenos, al no hacer separación de residuos, cada vez va a ser más corta, pues se llenan con residuos que podrían ser aprovechados. Básicamente, estamos llenando a nuestro planeta de pura basura. Actualmente, de esas 1.800 toneladas de residuos diarias que producimos, 297 podrían ser reutilizadas y se pierden en el relleno sanitario. Es como enterrar 71 millones de pesos diarios, 2.130 millones al mes, 25.560 millones al año. Estamos tirando el medio ambiente al cesto. Si hacemos parte de la cadena de reciclaje junto con los recicladores de oficio, quienes por su labor toman un papel protagónico en la sostenibilidad de nuestro entorno, protegeremos los árboles, los ríos, los animales, las flores, el agua y haremos parte del cambio. Es solo una pequeña acción. Separa en la fuente. Concientízate que reciclar es vivir. Como vimos en el video, no es solamente la importancia de nosotros darle un valor a esos residuos que nosotros generamos, que como vimos estaban enterrando un montón de residuos que llegan a los rellenos sanitarios que tienen un valor y que nosotros podríamos separarlos y generar nuevas cosas con esos residuos, sino también el impacto ambiental que tiene eso, ¿verdad? Porque como se veía en el video, genera un montón de lixiviados, que son todos aquellos líquidos que los residuos, cuando no los separamos, comienzan a generar las bolsas que nosotros dejamos, comienzan a generar aquellos líquidos. Entonces todo eso llega a la tierra y contamina el agua que está cerca. Aparte de eso, también genera un montón de gases que ayudan a lo que es el cambio climático. Bueno, como se puede ver en esta presentación, también tenemos un montón de problemas a nivel mundial, que quizá esto nosotros no lo vemos todos los días porque no tenemos un relleno sanitario, un vertedero o algo así tan cerca. En San José quizá que sí se puede ver a nivel de ríos, ¿verdad? Problemas graves que tenemos en cuanto a gestión de residuos, pero nosotros acá en La Fortuna, gracias al cielo, todavía no tenemos un caso tan significativo como estos. Pero quizá que estamos a poco de hacerlo si no gestionamos adecuadamente nuestros residuos. Ahora, vamos a ver un caso específico a nivel mundial que tenemos, que es el séptimo continente. Lo llaman así porque es una isla muy grande que tenemos de residuos que se acumulan en este lugar. Están entre Estados Unidos y China. Quizá que nosotros podemos pensar que lo generan estas dos grandes potencias, pero en realidad están en ese lugar porque
porque las corrientes marinas las atrapan ahí. Entonces, esta es se podría decir que una isla, ¿verdad? Que tenemos, el territorio, digamos, de esta isla es casi 52 veces Costa Rica, o sea, es súper grande y tiene un espesor de 10 metros. No es como tierra firme, ¿verdad? Que yo puedo caminar, sino que es conformado de plásticos degradados por el sol. A eso se le llaman microplásticos. ¿Cuál es el problema de los microplásticos, verdad? El problema de los microplásticos es que todo eso puede llegar al estómago de los peces y después al de nosotros. Se puede decir que nosotros ingerimos casi que una tarjeta de crédito por mes. Entonces, claramente es un problema significativo para nuestra salud. Ahora tenemos un video de ya precisamente el caso de Costa Rica. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna vez ha pensado cuál es su impacto en el medio ambiente? ¿Se ha preguntado cuántos kilos de residuos sólidos genera en un año? Saquemos la cuenta. Cada persona que vive en Costa Rica produce en promedio un poco más de medio kilo de residuos por día. Al finalizar el año, cada uno de nosotros habrá generado unos 230 kilos de residuos. Al multiplicar esa cantidad por el total de personas que viven en Costa Rica, que son 4.302.000 habitantes, el resultado total es de casi 990.000 toneladas de residuos al año. Si tuviéramos que distribuir toda esa cantidad de materia en el territorio de Costa Rica, en cada kilómetro cuadrado cabrían 19 toneladas de residuos. ¿Pero qué tanto producimos? El 40% de nuestros residuos son orgánicos. Estos incluyen restos de alimentos, cáscaras de verduras, frutas y zacate del jardín. Todo esto podría convertirse en abono, biomasa, biogás o compostaje. Otro 40% son materiales que se pueden revalorizar o reciclar. Hablamos de plástico, vidrio, aluminio, papel, cartón y envases de Tetra Brick. Solo un 20% no es reciclable por ahora. Esto incluye las envolturas de galletas, confites, papel higiénico, pañales, cajas de discos y todo lo que contenga PVC. Es decir, 8 de cada 10 residuos son valorizables o reciclables. Estos podrían convertirse en materia prima para empresas o personas. Sin embargo, de ese 80% que potencialmente se puede valorizar o reciclar, solo estamos salvando cerca de un 10%. Un gran aporte es evitar y reducir la compra de productos que no son estrictamente necesarios y reutilizar otros como bolsas o envases. Además, se puede contribuir al separar los residuos por plástico, papel, vidrio, metal y materia orgánica. Si ya lo hace, pero su municipalidad al recoger los residuos revuelve todo en el camión de la basura, exíjale que le dé el servicio de recolección separada. La Ley para la Gestión Integral de Residuos obliga a los gobiernos locales a hacerlo. Otra alternativa es llevar sus residuos a alguno de los 270 centros de acopio que hay en el país y así disminuir su impacto en el medio ambiente. En nuestro país, un 84% de la población tiene servicio de recolección. ¿Qué es esto? Que un camión pasa por el frente de mi casa o cerca de mi casa a recolectar los residuos que yo genero. Todavía existe un 10% de la población que quema sus residuos. El problema con la quema de residuos, quizá que antes se utilizaba, ¿verdad? Porque es muy sencillo llegar y encender un fosforito y se desapareció el problema, ¿verdad? Pero en realidad lo que genera eso en cuanto a cambio climático, que actualmente lo estamos viviendo con todos estos problemas que tenemos, es muy grave. Entonces esta debería de ser la peor opción que tenemos en cuanto a gestión de residuos. Luego un 5% todavía la tierra y un 1% va a cuerpos de agua. Ese 1% quizá que nosotros lo podríamos ver insignificante, pero cuando hablamos de cantidad de residuos que nosotros hacemos así en un río, estamos hablando de toneladas diarias por lo que nosotros generamos en nuestro país. Entonces, claramente con eso nos damos cuenta, porque esos residuos después de ir a un río llegan al mar y después del mar, ¿hacia dónde van? Hacia la isla de residuos, claramente, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que Estados Unidos y China son los que la están generando, ¿verdad? ¿Quién lo está generando? Nosotros también. En todos estos problemas que nosotros tenemos, claramente a nivel mundial, a Costa Rica se le ve como un país muy verde y estamos bendecidos en cuanto a eso, porque gracias a eso tenemos un montón de turismo y un montón de cosas positivas para el país.
Entonces, cuando vemos un problema tan grave como la gestión de residuos y cómo impacta hasta el sector turismo o la belleza que nosotros tenemos, se plantean soluciones. Estas soluciones fue la Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es la Ley 8839, y la Estrategia Nacional de Reciclaje, que estas las vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a ver un video específicamente sobre la Ley 8839 para que conozcamos o sepamos cuál es la importancia de esta ley. Un esfuerzo del Banco Nacional alineado con los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Saben qué es la Ley 8839? Esta ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables, de monitoreo y evaluación, tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas. Dicho en palabras más fáciles, es lograr que toda persona goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública en las empresas y en su entorno. ¿Por qué se creó? Los residuos sólidos abandonados constituyen una molestia pública, obstruyen los desagües y drenajes abiertos, invaden los caminos, restan estética al panorama y emiten olores desagradables y polvos irritantes. La salud pública se ve afectada cuando los residuos sólidos no son correctamente contenidos y recolectados en los ambientes vital y de trabajo. La contaminación de nuestro planeta es evidente en el agua, el aire y la tierra. ¿Cómo lograr que Mundito deje de llorar y evitar todo esto? ¡Sí! ¡Reciclando! El reciclaje ayuda a proteger el ambiente porque reduce drásticamente la cantidad de basura que se deposita en todos lados. También promueve la eficiencia energética porque puede producir algo a partir de materias primas nuevas. Construye una economía fuerte porque genera puestos de trabajo, que con esto se colabora también al combate de la pobreza y se aumenta la productividad del país. Por último, el reciclaje genera nuevos empleos. El manejo de 10.000 toneladas de residuos sólidos crea de 6 a 10 empleos, mientras que el procesamiento de la misma cantidad de residuos para su reciclaje genera 36 puestos de trabajo. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque el Banco Nacional, en su modelo sostenible, quiere que este cambio suceda y para lograrlo necesitamos el compromiso de todos. Dentro de la Ley 8839 tenemos el cono de la jerarquización, que es el artículo 4 de esta ley. Este cono de jerarquización viene a reemplazar lo que llamábamos las 3 R's, las 4 R's, no sé cuántas R's eran, pero bueno, antes no se le daba prioridad a una R en cuanto a la otra. Actualmente sí tenemos prioridades. Entonces, por esta razón es que se crea el cono de la jerarquización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar. ¿Qué es evitar? Por ejemplo, si yo voy a un restaurante y me pido un refresco y me lo dan en un vaso, necesito una pajilla para tomármelo. No puedo hacerle así al fresco. Claramente sí puedo, ¿verdad? Entonces, eso es evitar todos los residuos que yo podría evitar, o las bolsas del supermercado cuando llevo pocos productos que puedo llevármelos en las manos, todo eso es evitar. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay ciertos materiales que no se pueden valorizar o no se pueden reciclar. Entonces, quizá que yo le puedo llegar y decir que, qué sé yo, Valeria, a usted le encanta la galleta chiqui y el empaque de la galleta chiqui no se puede reciclar. Entonces, no vuelve a comer galleta chiqui. No volvería a comer galleta chiqui. Claramente sí, ¿verdad? Porque le gusta. Pero el detalle es que quizá yo no puedo evitarlo porque es algo que me gusta. Ok, puedo reducir, que es el siguiente paso. Entonces, en vez de comprarme un paquete que viene lleno de 12 paquetitos adentro, me puedo comprar un tubo y es un solo empaque y viene un montón de galletas también. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar los residuos que yo genero, digamos, yo podría consumir, en vez de un montón de botecitos de Suavitel, consumo uno más grande y solamente consumo uno. O no comprar el arroz, el azúcar, un montón de paquetes, sino consumir uno más grande. Entonces, todo eso puede impactar en cuanto a gestión de residuos sólidos. La que sigue es reutilizar. Reutilizar nos lo han enseñado toda la vida como aquello que hacíamos en el kinder, que era, qué sé yo, con el cosito del papel higiénico, el cartoncito del papel higiénico, hacer una mariposa, pintarla, ponerle plasticola. Pero ¿qué pasa con esos residuos? Porque al final de cuentas son residuos. Nosotros los llevamos a la casa y ¿cuánto tiempo dura ahí en la casa?
2 días de adorno y después ya se bota a la basura. ¿Por qué razón se bota a la basura? Porque ya ni siquiera se puede reciclar, porque tiene pintura, plasticola, un montón de cosas que ya no podemos utilizarlo. No podemos reciclarlo, perdón. Entonces, ¿qué es el hecho de reutilizar? Yo debería reutilizar aquellos residuos que yo tengo en mi casa que me van a generar algo útil para mi vida. Y si yo no tengo ideas, porque di muchas veces, qué sé yo tengo un montón de libros, pero no tengo la menor idea de qué hacer. Para eso existe Pinterest, existe Google, existen un montón de herramientas que me dan a mí ideas de un montón de cosas que puedo hacer. Por ejemplo, todos estos, que son cosas que quizás me van a servir por un montón de tiempo y no es algo que a corto plazo va a ser basura. Ahora vamos a tener al compañero Fabián que nos va a explicar un poquitito más acerca de valorización de residuos sólidos. Les voy a hablar de los materiales que recibimos en el centro de acopio. Vamos a hablar de lo que es plástico. Recibimos plástico color transparente, color azul, verde y color anaranjado. Seguidamente, también el vidrio. Tenemos vidrio transparente, vidrio azul, vidrio verde, vidrio café. En lo que es vidrio no se va a recibir vidrio plano, no se van a recibir cerámica, porcelana, espejos, bombillos, todo eso no. También vamos a recibir y reciclar lo que es aceite de cocina. También todos los empaques de Tetra Pak deben estar limpios y secos. Lo que es también aluminio de hojalata. Aluminio nos referimos a una textura más suave que podemos manipularla con la mano. Lo que es hojalata es una textura más dura. También vamos a recibir lo que es galón redondo y galón cuadrado, código 2. También el plástico duro, que es un tipo de color código 2. También todo tipo de papel. Todo tipo de papel, no importa el color, menos el papel carbón. También tenemos lo que es cartón de fibra larga, que es este que tenemos por acá, cartón de fibra corta. Todo lo que es bolsa plástica, todo tipo de bolsa plástica, no importa el color, nada más bolsas plásticas que son laminadas por dentro no vamos a recibir. Por ejemplo, galleta soda, galleta chiqui, leche pinito, todo tipo de pichingas también, mientras no sean de agroquímicos. Seguidamente la compañera Priscila va a seguir explicando sobre el tema. Otra parte de la valorización, bueno, valorización le llamamos, no le llamamos reciclaje, porque el reciclaje es lo que hacen los centros de acopio, es decir, se pica, se muele, se hace una nueva botella y o sea, se le da otro ciclo a ese material. Nosotros lo que hacemos es separarlo y darle un valor, digamos, juntos le podríamos llamar basura. Es lo que pasa cuando nosotros agarramos y echamos junto con papel higiénico y todo eso, eso es basura, claramente, porque está contaminado. Pero si nosotros lo separamos, ya genera un valor. Entonces, los centros de acopio son los que se encargan de darle el reciclaje. Esto es algo muy importante y nosotros tenemos mucha responsabilidad en esta parte. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos inadecuadamente, claramente entorpecemos el trabajo que ellos hacen dentro de los centros de acopio. Entonces es muy importante que mandemos los materiales que se reciben y adecuadamente, es decir, separados, limpios y secos. La última parte es la disposición. La disposición es lo que pasa cuando nosotros llegamos, ponemos la bolsa fuera de la casa y pasa un camión y se la lleva. Entonces, esos residuos que van para un relleno sanitario o un vertedero, esa es la parte de disposición. Hay algunos residuos que, bueno, si uno ve el cono de jerarquización que dice tratar, hay algunos residuos que se tratan, es decir, como las baterías, las cosas que vienen de un hospital, eso lleva un tratamiento. Pero los residuos que nosotros generamos en nuestras casas normales o los convencionales van a un relleno sanitario o a un vertedero si nosotros no los separamos adecuadamente. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre qué es lo que pasa acá. Nosotros en la zona Huetar o la región Huetar Norte tenemos 3 vertederos. ¿Qué es un vertedero? ¿O cuál es la diferencia entre un vertedero y un relleno sanitario? Un vertedero es aquel lugar donde se vierten los residuos, se compactan, se les pone, qué sé yo, una capa de tierra o algo así para que no queden expuestos al ambiente.
pero no tienen un sistema de tratamiento de los lixiviados, quizá que antorchas para tratar los gases que generan sí, pero en muchos de los casos no. Entonces, para que sea ambientalmente bueno el tratamiento que se le da a esos residuos, debe ser un relleno sanitario. Un vertedero es un lugar donde no se está haciendo tan bien ambientalmente hablando. Entonces, nosotros acá solamente tenemos vertederos, no tenemos rellenos sanitarios. Es decir, los lixiviados, todos los gases están generando un montón de cosas que podrían causar impactos muy grandes y negativos hacia nosotros mismos. Entonces, tenemos 3 vertederos. De esos vertederos, al que nosotros llevamos los residuos de acá de La Fortuna, ese está en Florencia, está ubicado en Florencia. Y es el que tiene cierre técnico. ¿Qué significa cierre técnico? Que ya no da para más, que ya está salto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros seguimos haciendo las cosas inadecuadamente, si no separamos, si no hacemos todo lo que anteriormente dijimos? Cada persona vamos a tener de vecino un vertedero. ¿Por qué? Porque ya no cabe en ningún lugar. Entonces, esa es la importancia, o ese es el por qué nosotros deberíamos de tomarlo como una responsabilidad de cada persona y seguirlo haciendo de manera eficiente. Entonces, bueno, en realidad ese es como el mensaje final, ¿verdad? Que la responsabilidad de los residuos es de cada uno de los que lo generan. O sea, de todos nosotros, porque todos generamos residuos. De esta forma concluimos esta charla virtual de jerarquización de los residuos, impartida por Priscila Araya y mi compañero Fabián Muñoz. Muchas gracias por estar conectados viendo este video. Igualmente, si desean dejar preguntas en los comentarios, pueden escribirnos. Muchas gracias.